Bienvenido, peregrino. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos las historias de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenido peregrino a un programa más. Soy Ana Martín y hoy quiero contestarles a una gran pregunta. El pañolón de Oviedo, ese pañuelo que tapa con el sudario la sábana santa de Turín, la cara de Jesucristo. ¿Qué pruebas tenemos de que es una reliquia verídica o no? Vamos a contestarlo con un historiador especialista en ello. Damos paso a peregrinos. Ya saben lo que tiene el Camino de Santiago, que une personas, une corazones, genera una vibración y un espíritu donde hay algunos que se juntan. Hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a sorprenderles hablando con un oyente, una persona que nos escucha todos los domingos y que está haciendo el Camino de Santiago con el programa, porque él aún no lo ha hecho. Él es Javier López González, un soldador asturiano que tiene pendiente esa tarea de emprender el camino. ¿Y qué hace mientras tanto? Lo recorre con nosotros a través de peregrinos. Vamos a hablar con Javier López González. Muy buenas tardes, don Javier. Buenas tardes, Ana. Bueno, tardes, noches ya. ¿Qué tal se recorre el Camino de Santiago con el programa Peregrinos? ¿Cómo es esa experiencia que nosotros no podemos hablar de ello porque somos los que lo generamos? Pues la verdad que muy bien, porque lo recorro sentado en el sofá, escuchando la radio, viendo las vivencias de todo el mundo que lo está haciendo y que lo está pasando. Y yo todavía no lo he hecho, pero bueno, la verdad es que genera mucha intranquilidad, ganas de querer hacerlo. La inquietud, programa, ¿no? La inquietud. Mucha inquietud, sí. Uh-huh. Al final piensas que es una cosa vista desde fuera, no te atrae mucho, pero luego vas escuchando el programa y te das cuenta que es algo más que caminar. Uh-huh. Muchas más cosas que caminar, dentro. Sí, señor. Es la vida misma. De todas las historias que has escuchado, cuéntanos alguna que quieras señalarnos. Bueno, hay muchas, ¿no? Sobre todo es un programa que es muy entretenido porque te enseña lo que es la vida dentro de todas las facetas y cada uno con sus problemas, y al final el camino parece que te ayuda a resolverlas. Y una que me impactó bastante fue una señora de Avilés que se le había suicidado el hijo, no recuerdo el nombre. Manuela, sí, creo. Y bueno, el camino al final, ella decía que tenía que ponerse a andar y que le ayudó muchísimo. La recuerdo, sí, la recuerdo. Sí. Decía, he perdido mucha ansiedad porque si hay 300 kilómetros solo puedo preocuparme en el presente, que es poner el siguiente paso y al siguiente y al siguiente para llegar a un objetivo. Y el objetivo de su vida era salir de aquel trance. De aquella depresión, que tiene que ser terrible esa situación. Sí, sin duda, sin duda. Y luego te aprende a vivir el día a día. No te tienes que preocupar por lo que va a pasar, tienes que preocuparte por los próximos 20 kilómetros, no te tienes que preocupar por más. Y bueno, eso si lo trasladas a la vida cotidiana, también vale mucho. Es verdad, vivir el presente, la gente está o en el pasado. Recuerdo unas enseñanzas decía, creo que era un hindú, nadie se ríe de una broma 3 veces y lloramos por la misma tristeza 3 veces. No deberíamos volver a pasar por las mismas penalidades una y otra vez. Hay que dejarlas atrás y vivir el presente, ¿no? Tampoco estar preocupado por el futuro, porque el futuro, cuando llegue, se hará presente. Sí, está completamente demostrado que nos preocupamos y generamos mucha más ansiedad de la que luego las cosas vienen y pasan de otra manera y sabemos salir de ellas muchas veces
fácilmente Ujú. o difícilmente. Como dicen algunos, la vida te muestra aquello que no se te había ocurrido en absoluto, ¿no? Efectivamente. Es Y cierto. luego encuentras a mucha gente. Otra cosa que llama la atención es cuando estás dentro del camino, cómo unos ayudan a otros, y eso lo tendríamos que trasladar al día a día. ¿Verdad? Cuando estás en el camino ayudas a un compañero que se le rompió, que se perdió un chubasquero, se lo das todo. Y Ujú. luego llegas para casa y al vecino del segundo, pues no le das casi ni los buenos días. Entonces, bueno, ¿Cuál es tu teoría de por qué pasa eso? Porque a mí me tiene totalmente intrigada y estoy de acuerdo con lo que has dicho. no sé, es la gran pregunta. Si ¿Verdad? tuviera eso, pues estaría dando charlas por ahí y estaría forrado. Es por qué. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos buenos 2 días al año, el 24 y el 25 de diciembre? Felicitamos a todo el mundo y el resto del año tenemos otra agresividad en el trabajo, en el día a día. No sé, es la gran pregunta. La gran pregunta. Muchísimas gracias, Javier, por tu testimonio. Te deseamos una feliz semana y muchísimas gracias por hacer el camino con nosotros en Peregrinos. Gracias a vosotros y nada, yo sigo aquí en mi sofá. Venga, Un hasta abrazo muy luego. fuerte. Hasta Hasta luego. luego. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. El origen del primer itinerario cultural de Europa. El origen de la peregrinación hacia Santiago. Ven a conocer el inicio de la historia. Oviedo como origen del camino. De la historia tras todos los caminos. Te esperamos donde todo empezó. Ya saben que el Camino de Santiago es tradicionalmente el que uno hace desde su casa. Y aquí en el programa hemos tratado con infinidad de tramos y de caminos. Recientemente hemos hablado del Camino Ayerano, un camino olvidado que pasa por Felechosa, por el puerto de San Isidro, de aquellas personas que se desviaban para ir a Oviedo en esa visita a Salvador antes de ir a Santiago. Vamos a hablar del Camino Sanabrés, la Puebla de Sanabria. Vamos a hablar con José Almeida, el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Zamora, para que nos indique cómo es esta ruta, de la que tengo que confesarles, no tengo ni idea y debo hacer lo antes posible. Vamos a hablar con José Almeida para que nos oriente sobre este camino y las bondades también gastronómicas que hay en él para llegar a Santiago. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Peregrinos programa de radio, porque en Peregrinos ya estás. Es un placer. Eres responsable del albergue de peregrinos de Tábara, en el Camino Sanabrés, ¿verdad? Sí, estoy gestionando el albergue municipal de Tábara, en el que ofrecemos a los peregrinos una acogida tradicional, y la asociación de Zamora, la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, gestionamos también otros albergues en la zona de Zamora. Concretamente ahora estamos gestionando el albergue de Fontanillas de Castro, que está en la Vía de la Plata, antes de llegar al Sanabrés, y luego el albergue de Ricoballo, que está en el Camino Zamorano Portugués. Y próximamente estamos tratando de habilitar un albergue en Almendra del Pan, también en el Camino Zamorano Portugués. ¿Cómo habéis vivido este año 2021 en la recuperación de la normalidad desde la Asociación de Amigos del Camino de Zamora? Pues me imagino que un poco como todos los albergues, hemos estado desde que se produjo el tema de la pandemia, hemos estado cerrados. En muchos casos lo que hemos aprovechado es para hacer algunas mejoras en los albergues, concretamente en el que yo me encuentro, el de Tábara. Estamos haciendo una mejora en las instalaciones para que los peregrinos tengan más comodidad. Hasta ahora teníamos un cuarto en el que acogíamos 14 peregrinos, y lo que vamos a hacer es habilitar 4 cuartos para que en cada cuarto haya 3, 4 peregrinos y estén más
con más espacio, más cómodos y más amplios. Ciertamente, para un mejor 2022, ¿qué destacarías de este camino, que es una incógnita para mí, aunque sé que es una tierra preciosa? Mis ancestros venían de Puebla de Sanabria. ¿Qué destacarías Pues del camino Sanabres? te diría que es un camino especialmente bonito. La gente que lo recorre, lo que es el camino Sanabres, es especialmente bonito y cuenta con unos hitos que son muy significativos y muy representativos no solamente en el camino Sanabres, sino en todos los caminos y algunos son referencia para la mayoría de los peregrinos. Mira, el camino empieza en Granja de Moreruela. Granja tiene un monasterio cisterciense que es una maravilla, es un monasterio espectacular. También antiguamente al camino Sanabres se le conocía por ser el camino de los monasterios. Los peregrinos iban avanzando y cada etapa, cada jornada, tenían un monasterio donde descansar y donde recuperar las fuerzas. A continuación de Granja de Moreruela, la siguiente etapa sería Tábara. Tábara históricamente es un centro cultural muy importante. Ahí nació León Felipe, el poeta universal, y en el siglo IX llegó a contar con un escritorium que fue uno de los mejores escritorium del mundo. Ahí se hicieron 3 beatos de los 22 que en la actualidad se conservan. Como referencia y como dato significativo, hay uno de los beatos que es el beato de Gerona, que tiene la imagen más antigua de Santiago en una de sus láminas. Aparece un apostolado y allí por primera vez aparece Jacobus Hispania. Es un monasterio que tuvo 600 monjes y monjas y Almanzor lo destruyó en su avance hacia Santiago antes del año 1000, pero se construyó luego una iglesia románica que es una maravilla. La siguiente etapa se llega a Santa Marta de Tera. Santa Marta, aparte de producirse el fenómeno de la luz equinoccial, que hay 2 días al año en los equinoccios de primavera y de otoño, hay un rayo de luz que ilumina un capitel, lo mismo que en San Juan de Ortega en el Camino Francés, lo único que aquí ocurre por la mañana y en San Juan de Ortega es por la tarde. En Santa Marta de Tera se encuentra la imagen más antigua de Santiago con hábito peregrino. Es una talla románica en piedra, que es un icono y un símbolo de todos los caminos. La siguiente etapa, los peregrinos llegan a Río Negro del Puente. Río Negro del Puente tiene un santuario que se llama el Santuario de la Carballeda, y allí se encuentra la cofradía de los Falifos, que es la más antigua que viene acogiendo peregrinos desde que se tienen datos. Como dato significativo, en la Edad Media, esa cofradía, los Falifos, llegó a construir en el camino Sanabres, llegó a contar con 24 hospitales de peregrinos. Es un camino cargado de historia y luego la naturaleza, cuando vas avanzando por las tierras que vas adentrándote en Sanabria, las montañas de Sanabria, es un paraje espectacular, es un camino muy recomendable y la gente que lo ha recorrido en alguna ocasión, lo único que hacen es hablar maravillas de este camino. Porque es una variante de la gente que está subiendo hacia el norte, en lugar de empalmar con el camino francés, se dirige directamente hacia el oeste, hacia Santiago, ¿verdad? Sí, normalmente al ir por Orense se acorta algo el camino y entonces, como dato significativo, el 90% de los peregrinos que comienzan en Sevilla o en Extremadura, en lugar de ir hasta Astorga, en Granja de Moreruela se desvían por el camino Sanabres. Una pregunta que me intriga, y disculpa mi ignorancia, ¿cómo es el arroz a la zamorana que podemos degustar en tu zona? Espectacular, espectacular. Mira, el albergue en el que me encuentro, el de Tábara, es un albergue de acogida tradicional, de los que van quedando ya pocos, pero la filosofía que aplicamos es la acogida tradicional. Al peregrino se le recibe, se le lava la ropa, se hace una cena comunitaria, por la mañana se le ofrece un desayuno
y es de donativo, no se cobra nada, se mantiene con los donativos que dejan los peregrinos. Entonces, para la cena me estuve planteando al principio de llegar yo al albergue hace 7 años, qué plato sería el recomendable para los peregrinos. Entonces, en Zamora hay un plato muy típico que es el arroz a la zamorana. El arroz a la zamorana, el plato original lleva mucho producto de cerdo, oreja, morro, panceta, costilla, lomo. Yo lo que he hecho ha sido reemplazar algunas texturas que para los peregrinos que no la conocen no le gustan, como puede ser la oreja o el morro, y lo que hago es echarle productos más conocidos, panceta, lomo, chorizo, y luego le añado bastante verdura. A la hora de cocinarlo, en el momento que haces el sofrito, lleva pimentón, que aquí prácticamente todas las cosas se hacen con pimentón, y el resultado es espectacular. Luego se decora con una morcilla típica zamorana, y cada vez que sacas la paellera a los peregrinos, el O es generalizado. Y de sabor está muy bueno. Además, he estado mucho tiempo viviendo en el País Vasco, en Vizcaya, con lo cual soy amante de la buena cocina, y como soy choquero, pues también practico, y entonces la gente queda muy satisfecha con el arroz a la zamorana. Un plato de recuperación total para tanto kilómetro y tanta etapa que afrontar. Muchísimas gracias, José Almeida, por tu testimonio, y nos emplazamos para conocer pronto el Camino Sanabres de tu mano, por supuesto. Y tú también cuando te lances al camino, para que lo conozcas, que es muy bonito. Sin duda. Buen camino, muchas gracias. Ana, muy un abrazo, hasta luego. Adiós. Aragón, puerta de entrada del Camino de Santiago. Te proponemos una experiencia única entre los Pirineos Atlánticos y Aragón a través de Somport. Recorre el Camino de Santiago francés por nuestro territorio. Déjate llevar por la historia, el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza. Esto y mucho más lo encontrarás en el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón. Más información en turismodearagón.com. Campaña financiada con fondos FEDER, Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. Vamos con noticias de la Xunta. El Camino de Santiago se consolida más allá del verano y cerrará octubre con cifras similares a las de julio. Son cerca de 165.000 compostelas selladas en lo que va de año. Las rutas xacobeas siguen recuperando caminantes. El vicepresidente primero, Alfonso Rueda, indicó desde el Camino del Norte que los datos turísticos anuncian para el 2022 un xacobeo espectacular. Galicia cerrará el mes de octubre con un número de compostelas selladas en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino similares a las del mes de julio, lo que confirma la reactivación del Camino de Santiago, más allá de los meses de verano. Así lo confirmó hoy el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, desde el Camino del Norte, donde recorrió algunos tramos de la ruta. Y todo eso sin tener en cuenta que son más los peregrinos que hacen el camino en realidad que los que sellan la compostela en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino. La mayor parte de los peregrinos que completaron el camino en este año son de origen nacional, más del 74% por la situación sanitaria que hemos vivido. Debido a la cercanía con Galicia, Portugal es otro de los destinos que más peregrinos ha aportado, el 6% nos dan como dato del total. De cara al 2022, año xacobeo, se espera la reactivación de la peregrinación internacional y mejorar aún más las cifras de este ejercicio. De hecho, en los últimos meses se está notando la presencia de peregrinos de otros países, además de Portugal, Italia, Alemania,
Francia e incluso Estados Unidos. Y el camino francés continúa como la ruta mayoritariamente elegida por los peregrinos que caminan para esta Compostela. Es escogida por el 55% de los caminantes. En segundo lugar se sitúa el camino portugués y su variante por la costa. La cuarta parte del total representa. El inglés, el primitivo y el del norte completan el ranking de los itinerarios más escogidos por las personas que este año caminaron a Galicia en el marco de la celebración del Año Santo. Y en este nuevo Xacobeo que viene en el 2022, el gobierno gallego continuará las labores para tomar las medidas necesarias y ofrecer una mejor imagen de Galicia. Galicia, destino seguro para que no haya pandemia, para que todo siga bajo la normalidad y recuperemos el Camino de Santiago y podamos vivirlo de una manera tranquila. La Xunta ya trabaja con la puesta en marcha de un nuevo plan director de los caminos 2022-2027. Vamos a esta sección, un paseo por la historia. ¿Quieren pasear por la historia? ¿Realmente están pasando por los cimientos de su propia vida, de sus ancestros, de cómo ustedes y yo hemos llegado hasta aquí de esta manera, en este país, con estas circunstancias? Y el Camino de Santiago, la columna vertebral que articuló los caminos de España y Europa en su momento, tuvo un enclave muy especial, y ese fue Oviedo. Lo llaman el origen del camino porque es desde donde el rey se supone que sale a verificar esas luces misteriosas en Iria Flavia. Pero luego ocurre otro hecho fundamental. En su catedral se guarda lo que llaman el pañolón. ¿Pero qué es el pañolón? Es la parte del santo sudario que tapó la cara de Jesucristo, es decir, la pieza que le falta a la sábana santa de Turín. Y hay estudios que argumentan su veracidad y hay estudios que argumentan su falsedad. Vamos a hablar con Jesús García Iglesias, catedrático de la Escuela de Minas, pero que formó parte del equipo que estudió este santo sudario de Jesucristo. Es importante para muchas personas tener cierta certeza sobre si ese santo sudario fue el de verdad. Yo creo que sí. Vamos a verificar cuál es la opinión de Jesús García Iglesias. Muy buenas tardes, don Jesús. Hola, buenas tardes. Vaya tema el del pañolón y el santo sudario, ¿verdad? Sí, no, es apasionante desde el punto de vista de investigación arqueológica, que es en la que yo, digamos, estuve metido, ¿no? Ajá. Un punto que da esa personalidad y esa importancia que siempre tuvo Oviedo como origen del camino y la mantuvo a lo largo de los siglos, para verificar una de las contradicciones que se encuentran entre la sábana santa de Turín y el pañolón son los periodos que data el carbono 14. ¿Nos podría contar esto? Sí, el carbono 14 es un método científico que analiza, en este caso, telas, otras cosas también, de composición orgánica, y determina en función del contenido en carbono 14, pues el tiempo transcurrido desde la vida de ese vegetal, en este caso el lino, o sea, el tiempo que ha transcurrido desde entonces hasta el momento actual. Entonces, para que eso pueda ser fiable ese resultado, o admisible, el resultado del análisis, esa tela, esa muestra que se analiza, no puede tener contaminación alguna de material orgánico de ningún momento. Es decir, desde entonces hasta ahora, a estas telas se les están incorporando material biológico, hongos, bacterias, etcétera, y van digiriendo la tela y van dejando una costra de contaminación orgánica que adultera la edad. Claro, porque
El pañolón, el carbono 14, lo data en el siglo VII y el santo sudario que está en Turín lo data en el siglo XIV. El pañolón es el sudario y la sábana santa no es el sudario, aunque los italianos o en algunas publicaciones se llame sudario porque fue el lienzo que cubrió, con el que amortajaron en el sepulcro el cadáver que cubrió, sea el de Jesucristo o sea otro. ¿A qué atribuye esta diferencia de siglos en el resultado de la prueba? Pues porque en el caso de la tela de Oviedo ha estado menos adulterada, menos cambiada, porque a la tela de Oviedo hay adulteración por los microorganismos que la están colonizando, pero en el caso de la síndrome de Turín, la sábana santa, lo que hay es fibras vegetales que se fueron añadiendo posteriormente en épocas en que restauraron la tela, porque se estaba deteriorando mucho, y ahí hay materiales que son más jóvenes de la tela. En concreto, cabe pensar en la restauración que hicieron las monjas que lo guardaban en el siglo XIV. Ajá. Por lo tanto, al analizar va a haber un contenido en carbono 14 inducido por estas contaminaciones que suponen las fibras añadidas para restaurarlo. Eso no está en Oviedo, claro. Y eso contamina, digamos, mucho más en carbono 14 que la contaminación que pueda tener el sudario de Oviedo, que es de tipo sobre todo microbiológico o por añadido de gases, de humos, de hollín, de velas, etcétera. O sea que hay una restauración documentada de la sábana santa en el siglo XIV que se muestra como, digamos, factor clave en en el resultado de la prueba del carbono 14, ¿no? Sí, sobre todo sobre eso se trabajaba más a partir del análisis, pero tienen que analizarlo mucho más para precisar eso, que es bastante evidente por algunas de las muestras que se fueron analizando por los investigadores que trabajaron en la sábana santa, y eso habría que rehacerlo ahora y replantearlo de nuevo. O sea, la datación por carbono 14 antigua que se ha hecho en los años 80, esa dice lo que dice, pero lo que dice a estos momentos, lo que hay que traducirlo diciendo que no puede ser más joven del siglo XIV, pero sí puede ser más antigua. Ajá, no, entendido. Y una cuestión que me es fundamental, las manchas que dejó la sábana santa y las que tiene el sudario, ¿se superponen? Bueno, eso es un tema de investigación actual y futura muy, muy prometedora, porque los estudios forenses hasta ahora realizados indican que los dos tejidos, las dos reliquias, estuvieron cubriendo en contacto con el mismo cadáver. El santo sudario en relación con la cabeza y la sábana santa en relación con todo el cuerpo, porque cubre todo el cuerpo. Uh-huh. Y sí, y evidentemente los forenses no dudan en absoluto en afirmar que no hay otra posibilidad que los dos cubrieron el mismo cadáver. Uh-huh. Uno antes, que es el santo sudario, porque se lo ponen ya estando en la cruz y luego lo lleva puesto hasta que se lo quitan en el sepulcro, y el segundo, la sábana santa, que ya es lo que utilizan para amortajar el cadáver, y antes retiran el santo sudario. Por eso en el santo sudario no hay ninguna huella de posible resurrección, etcétera, que explique la famosa impronta que es la imagen, que eso sí está en la sábana santa, pero no hay nada de ese tipo en el santo sudario. Luego ya lo tenía quitado. Uh-huh. Bueno, pues pasando por estos dos factores, usted explica y argumenta cómo la contaminación altera los resultados de la prueba de carbono 14 y que las manchas coinciden, promete un poco el resultado hacia aquellos devotos que quieren comprobar y creer ciertamente que son las piezas verdaderas de las que se está hablando. Vamos a continuar en otro momento de un paseo por la historia, porque este tema da para mucho, da para largo, y don Jesús García Iglesias tiene todas las pruebas del momento. Le agradecemos su presencia en Peregrinos y nos emplazamos a un siguiente programa, si le parece bien. Me parece estupendo. Pueden contar conmigo para lo que quieran. Y es un placer poder estar con ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Hasta luego.
No me digan que no es interesante el tema de las reliquias. El tema de las reliquias está denostado por la época medieval, por el tráfico de reliquias falsas que se organizó en la época medieval. Las personas necesitaban dinero y recurrían a estas tretas de generar cosas falsas. ¿Son todas falsas? No lo son. De momento no lo sabemos, por eso hay estudios e investigadores que centran su tiempo y su atención en ello. Desde luego me llama la atención eso de las manchas superpuestas que demuestran que cubrieron el mismo cuerpo. Eso ya es indiscutible. ¿Y qué es lo que lo hizo tan especial para que una parte terminara en Turín y otra en Oviedo? Bueno, pues seguiremos contándoles en el programa cómo sigue la investigación sobre esta parte importante que aún mantiene Oviedo, que es el pañolón, el sudario, la parte que cubrió la cara de Jesucristo, en teoría si llegan a demostrarlo, y que organizó un camino de peregrinaje que llaman el Camino del Salvador. Esa parte que dice, quien va a Santiago y no a Salvador, visita al siervo y no al Señor. Y por ello se organizó esa peregrinación a Oviedo desde el Camino francés. Pues hasta aquí, amigos, esta parte de un paseo por la historia. Damos paso a la magia del camino. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. La magia del camino que siempre me sorprende, que siempre nos sorprende. Vamos a hablar con un hombre que ha hecho algo extraordinario, quizá porque se volvió extraordinario él mismo. Este caballero se llama Salvador Serra y es catalán, de Igualada, cerca de Barcelona. Hizo múltiples caminos, pero voy a señalar uno que me llama la atención, dos mejor. Hizo el camino desde Roma en solitario, más de 3 meses caminando, más de 2.000 kilómetros. Y dio la vuelta a España en un camino solidario para recaudar fondos para Cáritas. Vamos a ver cuál es la historia tras Salvador, por qué de tanto kilómetro y cuál es la voluntad para ayudar a los demás que le mueve en su cambio interior. Muy buenas tardes, Salvador. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por tanta aventura, por tanto camino. Bueno, simplemente peregrino. Exactamente, un peregrino de los de verdad. ¿Qué te motivó a hacer el camino desde Roma? Mira, yo desde Roma, cuando me jubilé, había hecho ya varios caminos aquí en España. Y cuando me jubilé, pues pensé que una forma para dar gracias de haber podido llegar a la jubilación era pues hacer un camino más largo de los que estaba haciendo habitualmente por España. Uh-huh. Y sin pensarlo, pues me cogí una mochila, me planté en Roma y el día del Pilar, 12 de octubre del 2011, pues partía yo de la Plaza San Pedro, después de haber recibido la bendición papal, que era un día de audiencia, y desde allí pues empecé mi camino. Uh-huh. Una forma de agradecimiento que haces en solitario durante más de 3 meses. ¿Qué es lo que uno piensa durante tanto tiempo en reflexión y en meditación con uno mismo? Bueno, mira, tienes tiempo para todo. Tienes tiempo pues para pensar en todo lo que has hecho durante la vida, pensar en lo que si la salud te lo permite, pues estás dispuesto a hacer, pensar en la familia, pues en los tuyos, la gente que dejas en casa. En definitiva es reflexionar, abrirte la mente y reflexionar en todo. Uh-huh. ¿Y cuál es el pozo y las reflexiones que a uno le quedan, que a uno le nacen tras esas, digamos, conclusiones, ¿no? Que uno le dedica el tiempo a pensar en algo que no le había dedicado antes? Bueno, a ver, vas corriendo un poco la película de tu vida, qué es lo que has hecho, qué es lo que no has hecho, qué es lo que podrías haber hecho y no has hecho,
y también decir, oye, pues a partir de ahora que puedo, pues quiero hacer otras cosas, por lo que es pues poderte dedicar a la familia de lo que en la vida laboral has podido, poder hacer más caminos, o sea, el enfoque de tu vida, ¿no? Todo. El enfoque de tu vida. Tiempo para todo. Sí. ¿Hay algún cambio estructural interno que tú digas, antes era así y me volví de esta otra manera? No, en este caso te diría que no. A ver, yo tuve un cambio de mi primer camino, que este sí que me marcó, pero en este diría que es una continuidad, una continuidad de lo demás. Cuéntanos ese cambio estructural. Sí, pues mira, yo mi primer camino lo realicé en el año 2000. No tenía pues idea de lo que era hacer caminos y se me ocurrió pues hacer pues un promedio de 40-50 kilómetros cada día, los 3 primeros días, porque el día cuarto mi rodilla me dijo que no iba por buen camino y bueno, me dio pues una tendinitis de caballo, con lo cual pues podía hacer 5 o 6 kilómetros y pararme. Y encontré una señora mexicana que vio de la forma que yo iba y no me dejó, de los 3 días que pude andar todavía hasta que me vinieron a recoger, no me dejó en ningún momento. Yo decía, no, usted ande, que usted tiene que llegar a Santiago. No, dice, yo tengo todo el tiempo del mundo, pero tal como usted tal como está, yo no lo dejo en el camino. Y esta señora me enseñó lo que es pues la forma de gratitud, de acompañamiento. Yo siempre pongo una reflexión, que a veces en un bloque de pisos el del cuarto y el del segundo no se conocen, y si se conocen se saludan y nada más. En cambio aquí, pues esta señora que no me conocía de nada, pues se abrió su corazón y me enseñó de que realmente tenemos que ser pues agradecidos a todo. Claro, porque eso es hacer el camino, no son hacer kilómetros, es poner claramente las prioridades delante, que son importantes, correcto, ¿no? Correcto. Pero esto se aprende sobre la marcha, ¿eh? Y a mí me enseñó, en mi primer camino me enseñó lo que se tenía que hacer. Algo y a partir de este, pues siempre he tratado de ayudar al máximo de gente que lo necesita. Algo que nos deberían enseñar casi desde que somos pequeños en la familia y en la escuela nos lo enseñan en el camino de Santiago de mayores. Tienes toda la razón. Y cuéntanos esa vuelta, no digo vuelta al mundo, pero vuelta a España, que no es poco, más de 4.000 kilómetros, subir hasta Santiago, bajar desde Igualada por Levante, subir hasta Santiago por la vía de la Plata, 5 meses para recaudar fondos para Cáritas. Cuéntanos esa aventura. Sí, bueno, pues mire, yo cuando me jubilé, pues entré de voluntario en la Cáritas de Igualada, mi ciudad, y viendo las necesidades que faltan y el dinero que falta pues para poder atender a gente que realmente lo necesita, para niños que se les tienes que pagar las comidas del colegio, sino pues no y van a la escuela sin comer, pues para que se les pueda ayudar, vestir, ropa y tal. Propuse a la dirección de que si les parecía bien yo me brindaba en hacer pues un camino solidario para recoger fondos para Cáritas. Entonces yo lo que no quería era ir pidiendo dinero para pues evitar malos entendidos. Entonces yo daba unas tarjetas con el anagrama de Cáritas y el número de cuenta de Cáritas, y la gente que quisiera colaborar a partir de 5 euros podía hacer un ingreso en este número de cuenta. Y la verdad es que bueno, yo quedé pues muy satisfecho porque se pudieron recoger 6.032 euros en el transcurso de estos 5 meses que duró el camino, con 4.000 kilómetros, y bordeando pues toda España, primero por el Mediterráneo. Después, una vez ya encontré los caminos ya marcados pues de Algeciras hacia Sevilla, de Sevilla la vía de la Plata a Santiago, todo el camino del norte al revés hasta San Sebastián, y bajar para encontrar el francés en Pamplona. De Pamplona bajé para Zaragoza por el aragonés y de Zaragoza para Igualada por el catalán. Toda una aventura que terminó bien, que terminó con una recaudación que valió la pena o valió la alegría.
Muchas gracias, Salvador Serra, esos héroes anónimos que trabajan por los demás, por tu espíritu, por tu labor, por todo aquello que quieres aportar ahora a la sociedad. Y gracias por compartirlo en Peregrinos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias, buen camino. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, buen camino, gracias. El origen del primer itinerario cultural de Europa. El origen de la peregrinación hacia Santiago. Ven a conocer el inicio de la historia. Oviedo como origen del camino, de la historia tras todos los caminos. Te esperamos donde todo empezó. Vamos a más magia del camino. La magia. Ustedes han escuchado cuando uno tiene un problema en la vida, ¿no? Se cae, levántate. Cuando vuelvas a caerte, vuelve a levantarte y aprenderás a levantarte. Vamos a hablar de este concepto literalmente, de una persona con una discapacidad que tiene algo paralizado en su cuerpo, parte del cuerpo paralizado, ahora nos explicará, y haciendo el camino, literalmente, se caía y se levantaba para continuar. Vamos a hablar con Santi Sanz, un segoviano que vive en Albacete, que nos va a enseñar un ejemplo de superación único que puede dar ejemplo a todos los demás. Muy buenas tardes, Santi. Hola, buenas tardes. Eres Ana, ¿verdad? Sí, señor, enhorabuena por este efecto de superación, ¿no? Porque has hecho el camino tal cual, cayéndote y levantándote, ¿no? Bueno, pues como diría mi hijo mediano, que le decía antes a Jorge, yo no lo veo como algo fuera de lo normal, es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Uh-huh. Eso también nos lo decía un señor de 93 años que hacía el camino y se hacían fotos con él y decía, pues yo no lo veo nada especial, que tengo 93 años y estoy haciendo el camino, ¿por qué se hacen fotos conmigo, no? El que lo está viviendo con normalidad. Yo aspiro a eso, a llegar a los 93 años, si Dios quiere, y poder seguir haciendo el camino. Tienes una profesión especial, ¿verdad? Muy, muy especial. Cuéntanos. No solamente en el nombre, yo soy maestro de educación especial, sino que es, bueno, es que en realidad lo mío no es una profesión, quiero decir, lo mío es una vocación. Yo tengo claro que lo que yo he querido ser toda mi vida, yo no me recuerdo en mis 60 años queriendo ser otra cosa que no sea maestro. Y como soy un discapacitado, con ese matiz especial, con ese, se lo decía antes a Jorge, con maestro de educación especial, porque claro, me es más fácil contactar con mis chicos, porque son mis chicos, aparte de mis 3 hijos, los chicos durante el curso siempre digo que son mis chicos, ¿no? Pues es más fácil contactar con ellos, porque yo, aunque mi colegio es específico para chavales con discapacidad intelectual, pues la mayoría tienen también discapacidad física, como tengo yo, ¿no? Entonces es más fácil comprender cuáles son sus problemas, etcétera, ¿no? ¿Cómo se hace el Camino de Santiago bajo esa parálisis? No sé muy bien qué parte tienes paralizada del cuerpo, pero ¿cómo fue ese reto? Bueno, pues vamos a ver, yo hasta el momento del parto, en un pueblo pequeño de la provincia de Segovia, yo venía bien, pero el médico que atendió a mi madre era su primer parto, entonces tuve sufrimiento fetal. El nombre técnico es anoxia perinatal, es decir, a mí me faltó oxígeno y entonces cuando nací tenía paralizado lo que llaman una hemiparesia, es decir, el miembro superior e inferior, en mi caso izquierdo, y también el ojo de ese mismo lado. Entonces, eso fue una suerte, porque la gente que tiene hemiparesia en el lado derecho, además va aparejado en el 98% en discapacidad intelectual. Entonces lo mío solo es físico por el lado que me ha tocado. Entonces
hasta en eso, le decía yo a mi neuróloga de cabecera, que hasta en eso he tenido suerte, ¿no? Que me toque del lado bueno, porque tengo alumnos en el colegio, en mi colegio Eloy Camino de Albacete, que los quiero con locura, al cole y a los compañeros. Tengo muchos alumnos que tienen exactamente mi mismo defecto, pero al ser en el lado contrario tienen también discapacidad intelectual, con lo cual, dentro de todo, soy un tío con suerte. Uh-huh. Caramba, eso sí que es visión positiva de la vida, de la que debemos todos aprender. ¿Cómo fue la experiencia en el Camino de Santiago? Bueno, nosotros, lo primero que tengo que decir es que para nosotros, y digo nosotros porque esa primera experiencia del año 95, del año 96, fuimos mi mujer y yo juntos. Nosotros en el año 95 nació el primero de nuestros 3 hijos, y bueno, tuvo muchísimos problemas neonatales, estuvieron a punto de hecho un par de veces nos dijeron ir a por una cajita blanca que no pasa de esta noche, ¿no? Creció, ahora tiene 26 años, ingeniero de telecomunicaciones, maravilloso, etcétera. Pero entonces dijimos, bueno, como ha salido adelante, ¿qué se nos ocurre? Queremos ofrecer de alguna manera. Vamos a hacer el Camino de Santiago. Y como yo, el deporte en el que menos discapacitado me siento siempre ha sido la bicicleta, pues hicimos el camino. En principio lo íbamos a hacer con un grupo de 4 o 5 parejas, con una furgoneta de apoyo. Oye que no puedo, total, que nos quedamos mi mujer y yo. Entonces yo le dije, fue ella la que animó. Y dice, oye, ¿por qué no vamos nosotros 2 solos? Entonces fuimos, nos llevó mi padre a Roncesvalles, con una bicicleta. Ella no llevaba ningún peso, yo llevaba todo el peso en mi bicicleta. Una bicicleta convencional pesa unos 10 kilos, 10-12 kilos. Yo salí con 45 kilos de peso de Roncesvalles. Uh-huh. Y un punto pues, claro, importante. Era nuevo en el asunto, no sabía qué había que llevar, y bueno. Y decirte eso, que nosotros lo que hicimos fue una peregrinación. Y yo siempre que hago las 17 que he hecho hasta ahora, siempre me gusta hacer la salvedad, respetando perfectamente las opciones de cada cual, antes se lo decía Jorge, pero yo peregrino a Santiago, no viajo a Santiago, no hago un paseo turístico. Un viaje, ¿no? De deporte más o menos extremo. O sea, como dicen los latinos, no solo un sedetian, es decir, no solo, sino también, es decir, el camino es muy duro. Cuesta mucho, hay muchas cuestas, hay mucho barro, pero sobre todo lo hago con la idea esa de peregrinaciones, algo lo que yo tengo más claro, vamos. Voy a resaltar este punto, el camino lo haces por agradecimiento. Lo resalto porque hay muchas otras personas que lo hacen pidiendo, y me llama la atención. El agradecimiento es como, digamos, un poco más generoso, ¿no? En el corazón de agradecer algo que ya ha ocurrido. Ni te cuento cuando alguien agradece algo que todavía no ha ocurrido. Y simplemente por la visión que tú tienes de la vida, de la suerte que has tenido, que no te tocara esa enfermedad en el lado derecho, pues te hace digno de ser un peregrino en toda regla. Muchísimas gracias, Santi, por tu testimonio, por tu valor, por tu labor de valor incalculable. Y te agradecemos tu legado para los peregrinos. Pues, ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias, ya un placer y bueno, y siempre yo, todo lo que sea, siempre cuando me dicen, habla de algo y tal, digo, bueno, yo no puedo hablar de golf porque no he jugado al golf en mi vida, es un deporte que no me llama, ¿no? Pero claro, en lo que me puedo considerar un poquitín experto, entre comillas, es eso, en el Camino de Santiago. Y de hecho, bueno, tengo casos de gente a la que he inoculado, porque otra de las características que para mí tiene el camino es que engancha, es una droga dura. Sí. Una vez que uno prueba el camino, queda enganchado. Todo el mundo nos dice lo mismo. Y lo tengo, mira, hace pues a los 2 o 3 años de ya, esto fue en el 95, pues yo creo que estábamos acabando el siglo pasado, entro a mi tienda de referencia aquí en Albacete y el dueño me señala y dice, mira, ese es experto. Y había allí un chaval de más o menos en ese momento de mi edad, de 30 y tantos años. Digo, ¿qué pasa? ¿Que vas a hacer el camino? Y dice, anda, ¿cómo lo sabes? Digo, hombre, en lo único que me puedo considerar experto es en hacer el camino. Uh-huh. Y entonces, bueno, ese chico lo iba a hacer con su novia entonces. También en bicicleta le prohibí
que su novia llevara esa bicicleta y ella estrenó la bicicleta de mi mujer para hacer el camino. ¿Pero cómo va a estrenar la bicicleta? Digo, no puedes ir en una bicicleta de 150 euros. Pues, de hecho, entrenando se la partió por la mitad aquí en Albacete, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese chico ahora se dedica profesionalmente a hacer el Camino de Santiago. Y a todo el que quiere escuchar dice, la culpa fue de Santi que me inoculó el germen, la droga del camino, ¿no? Santi Sanz, muchas gracias por tu testimonio. Te esperamos de nuevo en Peregrinos para que nos cuentes tu próximo camino. Un abrazo muy fuerte. De acuerdo, llamad siempre que queráis. Un abrazo. Aragón, puerta de entrada del Camino de Santiago. Te proponemos una experiencia única entre los Pirineos Atlánticos y Aragón a través de Somport. Recorre el Camino de Santiago francés por nuestro territorio. Déjate llevar por la historia, el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza. Esto y mucho más lo encontrarás en el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón. Más información en turismodearagón.com. Campaña financiada con fondos FEDER, Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. Y hasta aquí un nuevo programa donde nos han enseñado estas historias de superación. Como me decía mi amigo Arturo Fernández, que en paz descanse, ¿de qué me quejaba yo? ¿De qué me quejaba yo? Eso me lo decía cuando tenía 90 años. Y pensaba que se veía mal cuando él tenía 70. Y cuando llegó a los 90 pensaba, en sus 70, ¿de qué me quejaba yo? Hoy voy a terminar con una nota personal, porque es una nota sobre mi persona, de la gente que se comunica conmigo diariamente. Siempre he tenido fama, siempre ha sido característico en mí, como me llaman, ser rebelde. Rebelde libre, pensaba yo, de pensamiento, de acciones, con mi propio criterio. Y cada vez que me encuentro con alguien o conozco a alguien, no es que nadie quiera domar a nadie, pero bueno, siempre hay un punto donde quieres que esa persona se doblegue en algún punto. Y me lo vuelven a repetir, eso que tanto me decía mi madre, rebelde. Casualmente, que ya saben que me encanta esta palabra, porque no creo demasiado en las casualidades, prácticamente nada. Una amiga me mandó por mi cumpleaños, se llama Esti en redes, una foto maravillosa con un lema que les voy a leer ahora y con el que me siento muy identificada. Espero no parecer pretenciosa. Dice, no se puede domar el espíritu de alguien que tiene magia en sus venas. Gracias, Esti, una mujer que está en Luarca, peregrina de la vida, también una persona con mucha iniciativa y mucho efecto de superación. Que tengan buena semana, amigos. Espero que hayan disfrutado del programa y les espero aquí el próximo domingo en Peregrinos.